es el Día Mundial de la Alimentación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vas a ir a comer todo lo que puedas? No, no necesariamente. No necesariamente, porque se trata de comer bien. No se trata de comer demasiado, sino de comer bien. Y por supuesto tenemos, como siempre, como cada domingo, a una especialista para hablar sobre estos temas. Y ya está en cabina Sabi Mauricio, nutricionista y exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú. Sabi, muy buenos días, casi tardes ya. Bienvenida a RP Noticias. Buenos días, Diego. Sí, hoy día celebramos el Día Mundial de la Alimentación y desde aquí un reconocimiento a mis colegas, los nutricionistas, que en todos los puntos del país hoy están haciendo recordar el lema de FAO, que es no dejes a nadie atrás. Exacto, ¿no? Y sobre todo promover la alimentación, pero la buena alimentación, porque el peruano le gusta comer bastante. Puedo dar fe de eso, ¿no? Pero a veces no comemos bien, Sabi. Sí, mira, nosotros los peruanos sí comemos bastante, pero no sé si de pronto te has dado cuenta que nuestros indicadores de sobrepeso y obesidad se han incrementado, pero no por alimento. Ojo con eso. Las personas no suben de peso, el sobrepeso y obesidad no es una causa de ello, no es el consumo excesivo de alimentos, sino son la incursión de estos productos procesados, ultraprocesados, que tienen alto contenido de nutriente crítico, que empiezan a consumirse en mayor cantidad y que están reemplazando a nuestros alimentos de siempre. Mira, nuestras mamás, ¿cómo cocinaban antes? Cebolla, tomate, ajo y ya está. Ese era el aderezo para todo, ¿no? Sin embargo, ahora inmediatamente traen este cubito que tiene grasa de pollo particularmente, y con eso tratan de solucionar. O las comidas instantáneas también, ¿no? Por la rapidez. Exacto. ¿No? Mira, nosotros los nutricionistas siempre decimos, dime qué alimentos tienes y te diré qué preparas, ¿no? Porque justo en eso se basa la alimentación saludable. La alimentación saludable no se trata de dejar alimentos o de prohibir alimentos, sino de incluir todos los alimentos, pero en esta inclusión de alimentos implica saber cómo los vamos a distribuir en el plato. De eso vamos a hablar hoy día. Por supuesto que sí, Sabi, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Sabi porque vamos a escuchar el gran resumen de la hora, pero quédate en RPP Noticias porque queremos escucharte. Queremos que nos llames al 212-4100 y 212-7165 0800 13 0, línea gratuita desde regiones, porque nos escuchan en todo el Perú, en RP Noticias. ¿Cómo te las ingenias? ¿Cómo te las ingenias para preparar platos nutritivos y saludables con poco dinero, ahora que estamos en una crisis, ¿no? ¿Cómo te las ingenias? ¿Cuál es tu receta? Queremos escucharte y aprender. Vamos a tomar nota también, por supuesto, con Sabi aquí en cabina. Y a dar tips. Y a dar tips. Por si no los tienes, acá te vamos a dar los tips para que puedas cocinar nutritivo con poco dinero. Son las 12 en punto. Ya estamos. Pensamos que podemos comprar la sopa instantánea, ¿no? El alimento procesado, que puede ser más barato, ¿no? Pero entre comillas, pero que en realidad no nos hace bien, ¿no? ¿Qué información tienes acerca de los procesados, de los alimentos que utilizamos para reemplazar la alimentación regular? Sí, justamente te comentaba que hace poco publicamos un estudio multicéntrico en donde nuestro país participó, y la conclusión que llegamos es que la obesidad estaba dirigida más por el exceso de consumo de productos procesados y no por alimentos. Así que, por favor, dejen de decir que es por nuestra comida típica. No, nada tiene que ver. Nuestra gastronomía es muy buena. Lo que tenemos que hacer en nuestra gastronomía es controlar raciones, que ahí es donde a veces nos excedemos, pero ni aún ese exceso es suficiente con lo que tienen los productos procesados. O sea, recuerda de que voy a poner un ejemplo cualquiera, de una botella de gaseosa de medio litro, tiene por lo menos 10 cucharaditas de azúcar. Dime, ¿quién se toma 10 cucharaditas de azúcar de un solo golpe? Entonces, si vas a comer tu tacu-tacu, en ese momento, que es un plato, a veces los platos que sirven en los restaurantes son muy grandes, entonces lo que toca es seccionar y dividir entre varias personas y acompañarlos, por ejemplo, con una limonada, con un agua de frutas, ¿no? Una infusión, ¿no? O ¿no? con una infusión en Sobre todo si comemos tacu-tacu, frijoles,
su anís, por lo menos, ¿no? Cuando vayan a los restaurantes, yo siempre les recomiendo a mis pacientes, no pidan frituras en los restaurantes, ¿no? Ni en casa tampoco, hay que evitar las frituras porque en realidad la concentración, para nosotros lograr una fritura, por lo menos necesitamos 50 centímetros cúbicos de aceite, vamos a ponerlo en cucharitas, más o menos unas 5 cucharaditas de aceite por cada pedacito de presa que tú quieres comer. Wow. O sea, imagínate cuánto más podría ser. Tenemos ya llamadas del público. Escuchamos. Porque las líneas están abiertas, para que nos cuenten cómo se las ingenian para preparar platos nutritivos, saludables, con poco dinero. ¿Cuál es tu receta? Y tenemos ya a Mercedes desde Surco. Mercedes, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu receta, por favor? Compártela con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenida siempre en casa. Más que todo, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Más que todo que una receta, yo, lo que hago es documentarme, ¿no? Ver en qué alimentos me nutren, ¿no? Para yo, por ejemplo, ¿no? Si estoy baja en hemoglobina, he leído que las lentejas, ¿no? Y las lentejas no son caras. Las lentejas, las menestras, suplen, digamos, que puedes ponerle un pedazo más pequeño de carne o de pollo y estás, digamos, las kilocalorías, la energía que tú necesitas en el día, ya la estás teniendo, ¿no? No es necesario colocar, digamos, un pedazo abundante de carne o pollo, pescado, porque las menestras tienen sus nutrientes y son más cómodas, por ejemplo, el garbanzo, las lentejas, los frijoles, ¿no? A veces he escuchado que los frijoles negros son más, no sé, eso podría decirlo al especialista. Sí, ahorita le voy a contar. En lo que es verduras, las espinacas, ¿no? La lechuga, el tofu también he leído de que tiene muchas vitaminas. Ahora lo que es preocupante en este momento, por ejemplo, en los niños es la anemia, que en la anemia en Puno, por ejemplo, se ha incrementado en el 70%, eso lo estaba diciendo un periodista, Aldo María, que tiene las últimas estadísticas, y es algo preocupante, por eso las madres se deben preocupar, por ejemplo, en darle sangrecita, hígado de pollo, tampoco el hígado de pollo no es muy caro, por eso debemos suplir en ese sentido los nutrientes, tener más, o darle un huevo, ¿no? A veces, uno les da una golosina al niño en vez de darle un huevo sancochado, pero que tiene las proteínas, ¿no? El camote, en una oportunidad, por ejemplo, en el África han dado camote, contribuían los países para que los niños en el África fueran alimentados con camote porque tiene beta-caroteno. Eso es lo único. Muchísimas gracias, Mercedes. Sí. Primero felicitarla, Mercedes, ¿no? Que sea, como ella bien dice, informado, que es lo que todos debemos hacer. Pero ¿qué le podemos recomendar, Savi? Mira, hoy en día la información nutricional abunda y ahí tenemos que tener mucho cuidado en seleccionar. Yo también soy directora en nutrición humana en Norbert Wiener y ahí nosotros enseñamos justamente a lo que llamamos nutricionistas en formación a verificar cada información que damos. Una precisión. El indicador de anemia en el país, en niños menores de 5 años, es de 40.1%, no es del 70%. Okay. ¿No? Entonces, es casi la mitad. Igual. Sí, y la mala noticia es que se ha incrementado la anemia a comparación del año pasado, según la publicación ENDES 2022-1, que son las cifras oficiales. Por otro lado, los alimentos que tienen mayor cantidad de hierro son los alimentos de origen animal. Por ejemplo, la sangrecita es el alimento que más hierro tiene que todos. Vamos a ponerlo en cifras más o menos para que se dé una idea nuestra amiga Mercedes de Surco. Por cada 100 gramos de sangrecita hay 10 miligramos de hierro. Si lo comparamos con la lenteja, por cada 100 gramos de lenteja hay 1 miligramo de hierro. Entonces, sí es cierto que tiene hierro y que puede contribuir acompañándolo, por ejemplo, con una ensalada de vitamina C, poniéndole el tema del huevo, por ejemplo, los lunes que comemos lentejita y le ponemos el huevo porque la yema de huevo tiene hierro y entonces así es como se puede complementar. La sangrecita no sé cuánto estará el precio también, que podría ser algo representativo. El tema, ¿sabe qué es lo que pasa en nuestro país? Que sangrecita hay un montón, pero no tenemos la tecnología suficiente para asegurar la bioseguridad de un alimento que muchas veces se está perdiendo, Diego, en el país. Y ahí es donde invoco
a la empresa privada, ¿no? A la industria alimentaria, que justamente ese es el rol de buscar y preservar los nutrientes que necesita el país. Hemos visto el anterior ejemplo de Evelyn Ramos de Huánuco, que tiene ya productos ricos en hierro. Realmente en el Perú hay muchos alimentos ricos en hierro. El problema no es la falta de alimentos. El problema es que necesitamos una política con una educación alimentaria suficiente para que llegue a la población y para que lleguen los colegios para también. que podamos tener provisión de esos alimentos ricos en nutrientes, ¿no? Sabi, Mauricio. Vamos a continuar después de la pausa porque tenemos ya en línea a Rubén desde Vitarte, pero con él vamos a conversar. Le pedimos por favor que espere un par de minutos que vamos a escuchar a nuestros anunciantes. Quédate en línea, Rubén. Vamos a conversar de inmediato al regreso de esta pausa. Tenemos una llamada porque te estamos escuchando y te estábamos esperando. Rubén, desde Vitarte. Bienvenido, buenas tardes, cuéntanos. Rubén, ¿estás en línea? Sí, aló, buenas tardes. Mi nombre es Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Cuéntanos, ¿cómo preparas tus platos saludables hoy en día? ¿O qué consulta tienes para Sabi y Mauricio? Más que decirles en cuanto a lo que es alimentación, es decir, bueno, yo como padre de familia tengo un hijo. Le quisiera comentarle, pedirle por favor a la doctora, me pudiera dar información. Claro. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Qué edad tiene su hijo? Mi hijo tiene 24. Okay. Mi esposa falleció hace 3 años y lamentablemente él tuvo una mala experiencia en la vida, que tuvo compañeros que le ayudaron a conocer lo que es el mundo de las drogas. Lamentablemente cuando yo trabajo, salgo de casa, en ocasiones él escapa. He intentado llevarlo a un internado para que pueda alimentarse, para que lo puedan ayudarlo, pero a veces no lo puedo obligar, forzar. Pero he visto de que su situación física ha bajado bastante. Ya no se alimenta y no sé qué voy a hacer. ¿Qué me pudiera recomendar en todo caso? Rubén, ¿me estás escuchando? Sabi Mauricio pregunta si es que tiene SIS, que es el Seguro Integral de Salud que da el MINSA, ¿no? Sí tiene. Perfecto. Ya. Ok, perfecto, Sabi. Sí, qué importante la labor de los padres, ¿no? Y no acaba nunca. Te felicito, Rubén, por seguir siendo papá. Desafortunadamente en nuestro país no hay clínicas de rehabilitación nutricional, pero sí hay nutricionistas que atienden para hacer la rehabilitación nutricional domiciliaria. Y te preguntaba si tenías SIS porque existen nutricionistas en todo nuestro sistema de salud, tanto privado como estatal. En el caso del SIS, lo que tienes que hacer es acudir al centro de salud inmediato que tengas. Las primeras veces te va a tocar ir con él, ¿no? Porque no solamente vas a tener que hacer consulta nutricional, sino también ahí tiene que tener un apoyo psicológico, claro, ¿no? Para poder vencer este problema, que no es un problema individual, Rubén. En nuestro país muchas personas han sido tomadas lamentablemente por este flagelo. Hay políticas que todavía tenemos que seguir trabajando, pero de inicio te digo que sí hay una recuperación, sí hay una rehabilitación. Si gustas también me puedes escribir por interno porque nosotros tenemos un centro de nutrición que todavía sigue atendiendo por telenutrición, que es de la Universidad Norbert Wiener, para que se pueda hacer. Nosotros utilizamos pues las guías virtuales o a veces hasta videollamadas dependiendo del paciente. Entonces podríamos hacerte la primera consulta, hacer el diagnóstico nutricional para derivarte con tu nutricionista que te va a ver en adelante en el SIS. Perfecto, ahí nuestra productora Amelia puede tomar nota y de repente ahí para poder contactar y estar ahí y apoyar a Rubén. Y un llamado también a los amigos del MINSA, ¿no? Que se den abasto para poder atender a tantas personas que lo necesitan. Mira, en ese sentido, ¿no? Durante el tiempo de pandemia a mí me preocupaba. Nosotros a nivel de la Universidad Norbert Wiener tuvimos un programa de telenutrición NutriCovid-19 y atendimos, Diego, a más de 600 personas. Se puede. Se puede. Exacto, entonces no era dejar de lado cosas que sí podíamos hacer. Sí, ¿no? hay los implementos, hay que tener la voluntad política sobre todo en este caso. Así es. Tenemos una nueva llamada, Anita, desde Chaclacayo. Buenas tardes, Anita, tu consulta. Alma, buenas tardes, señor Pajares, buenas tardes a la licenciada. ¿Qué tal? Gracias por sus consejos. Bueno, en mi caso,
sería una recomendación de que todos tenemos, creo que, las redes sociales a la mano, ¿no? Entonces, así como las redes sociales no ayudan, tienen un impacto negativo, pero también tiene impacto positivo, porque en mi caso yo investigo, ¿no? Busco información, claro, información que sea de fuentes fidedignas para ver cómo uno puede hacer para el balance de la alimentación, ¿no? En este caso. Pero tengo una pregunta para la licenciada que me saque de la duda, que creo que ella es la indicada en estos casos. A mí me han recomendado, por ejemplo, a veces hay tiempo de fresas, bastantes fresas, ¿no? Está cómodo la fresa. Entonces, uno quiere comprar 1, 3, 4, 5 kilos y guardarlo en el frigider congelado, lavado, así sea de otra fruta o otra verdura. Mi pregunta es, cuando ya está congelado, digo, su valor vitamínico es lo mismo que cuando uno lo tiene fresco y lo puede consumir ese momento. Buena pregunta. Buena pregunta. Sí, buena pregunta, Anita. Muchísimas Muy buena gracias. pregunta, Anita, y vas a ayudar a muchas personas. Mira, acá hay dos mensajes que debemos expresar a tu público. Uno es el hecho de que las personas tienen que consumir las frutas y verduras de estación. Si en este momento está económica, la fresa es la más barata, pues fresa, mandarina, lo que tengas que hacer. Y sí hay métodos de conservación, Anita, de manera tal que no pierdan los nutrientes. Uno de ellos, por ejemplo, es el freeze, que le llamamos nosotros. Ahorita les voy a comentar cómo se hace. Por ejemplo, tu fresa tienes que lavarla bien, ¿no? Y nosotros lo ponemos sobre, bueno, los que no tienen esta bolsita Ziplo pueden guardarlo en una bolsa hermética de acuerdo a la ración que van a utilizar y llevarlo al congelador. Tenerlo ahí en el congelador. La caducidad sí va a depender del tiempo en cuanto lo compraste. Eso les puedo enviar más información para que la tengan. Y entonces, cada vez que usted va a consumir su porción, lo saca. Lo ponemos por días, ¿no? A la semana, o depende cuántas personas haya. Por eso le decía que importante lo que dice Anita, porque, por ejemplo, si hay 4 personas, ¿cuánto es la porción de fresas que debe consumir cada persona? Atentos con eso, es de 10 a 17 fresas máximo en el día, que te hacen las 3 porciones que tú necesitas. Entonces, tú puedes hacer la contabilización de cuántas personas hay en casa y de acuerdo a eso guardarlo por día. Eso también es un tip para seguridad alimentaria, porque aseguras el consumo de los alimentos que están accesibles en este momento. Entonces, el mensaje es: consume frutas y verduras de estación. Si no vas a consumirla el mismo día, sí puedes hacer la conservación, en este caso, en la parte de arriba en freeze, ¿no? Pero guardándolo de acuerdo a porciones en los días que lo vas a utilizar. Otra cosa más, cuando sacas el alimento del freeze y lo vas a usar, ya no puedes volverlo a guardar. No, porque ahí sí puede haber contaminación cruzada, por eso es que se guarda por días. Por raciones y días. Qué buena intervención de Anita, porque nos ha permitido apoyar. Sí, hoy día hemos estado... Nuestros oyentes han tenido las preguntas, creo que precisas para que puedas, Sabi, recomendarnos cosas muy, muy particulares. Y quisiera terminar con recomendaciones rapidísimas y puntuales que nos puedas dar a nosotros, a nuestros oyentes, para comer saludable y mejor. Una de ellas era comer las frutas o comprarlas de estación. ¿Qué otras cositas puntuales podemos decirles para que coman saludable y barato? Ya, a ver, primero evite las frituras, y no solamente porque el aceite esté caro, sino que en realidad debemos evitar las frituras. Prefiera, por ejemplo, los granos que usted va a utilizar. Yo sé que todos comen arroz, pero no se desesperen si no hay arroz. Hay reemplazo del arroz. Si el choclo está más barato, pues compre choclo. ¿Qué puede reemplazar al arroz? Puede reemplazar el choclo, el mote en la sierra, el plátano bellaco en la sierra, en la selva, el camote morado, que muy bien habló nuestra amiga Mercedes de Surco. Es cierto, tiene el beta-caroteno y eso es antioxidante. Incluso hay estudios que refieren que el camote amarillo es mucho mejor, un poquito mejor que el morado, justamente por ese beta-caroteno, que es antioxidante, por consiguiente previene el cáncer. Entonces, no se asuste si sube algún alimento. Por buena fortuna, los alimentos sí son reemplazables. Así que si sube uno, puede usted reemplazarlo por otro. En el caso del arroz, choclo, mote, maíz,
el plátano bellaco, el camote, la papa. Subió la papa, sí, pero en la sierra la papa sí está barata porque no tiene que pagar el transporte. Claro. Consuman los alimentos que usted tiene accesible. Dígame qué alimento tiene en su región y yo le digo qué es lo que puede preparar. Así funciona la nutrición. Y en el Perú que somos, pues hay tanta Que hay variedad. una biodiversidad. Mira, realmente sí es cierto que estamos enfrentando una crisis alimentaria, pero también es cierto que tenemos una biodiversidad bendecida y privilegiada, pero que a veces no la aprovechamos por falta de información. Y yo por eso siempre alabo el hecho de hacer este tipo de programas, porque necesitamos comunicación nutricional, necesitamos educación alimentaria. Nutricionistas, profesores y comunicadores son la triada que va a mejorar la nutrición de este país. Así es, no se trata solamente de repartir galletitas para la anemia. Así es. Se trata de crear mensajes que permanezcan en el tiempo para sostenibles. Que los peruanos interioricemos todo eso. Que la alimentación debe ser saludable siempre. Muchísimas gracias a Sada y Mauricio, ex decana del Colegio de Nutricionistas del Perú, como siempre, tan didáctica y tan directa y con información precisa y actualizada. Gracias, Sada, y muchas gracias por estar siempre en casa. 12:30 en punto. Vamos a escuchar